Bien, hoy vamos a desarrollar el tema sobre navegadores y navegabilidad, siguiendo el uso de las tecnologías de información y comunicación, justamente para usos académicos, usos educativos, usos científicos, y de esta manera podemos decir entonces que existen, hay navegadores normales, y hay otros navegadores, generalmente les voy a decir cuál yo prefiero en su momento. Y vamos a hablar de la navegabilidad, también vamos a desarrollar algunos contenidos. Cuando nosotros estamos haciendo alguna actividad de carácter científico, lo primero que tenemos que tener, y esto se lo insisto, para lo que tiene que ver con el proyecto de investigación formativa, es importante que ustedes ya tengan las palabras clave. Por lo regular, estas palabras clave salen del título, son tomadas del título, y les sugiero incluso que lo hagan ya en el momento que tengan asignados los temas. También es importante conocer las bases de datos, justamente en esto es que vamos a trabajar un poquito, ¿ya? Estas serían las recomendaciones antes de utilizar los navegadores. Vamos a hablar específicamente de estos navegadores. Vamos a comenzar con el Google Académico y Google Libros. Voy a hacer la búsqueda como que si estuviera desde cero, como que si estuviéramos comenzando. Entonces, buscamos el Google Académico. Me imagino, por favor, confírmenme. En pantalla tenemos entonces la página de Google. A mí me gusta usar más como buscador, prefiero el Google Chrome, básicamente porque no tiene publicidad y porque es un poco más rápido debido a que no tarda tanto para cargar. Entonces, Google Académico. ¿Qué características tiene el Google Académico? El Google Académico es una herramienta del Google muy potente que clasifica la información científica de uso universal. De hecho, en este momento, como ustedes pueden ver en la parte baja, se presentan algunos entes universales que están publicando mucho sobre esto del COVID-19, puesto que es una emergencia mundial. El Google Académico, como les decía, es una herramienta de búsqueda muy versátil, pero tiene la característica, y como hemos dicho, que por lo regular compila información científica validada, es decir, desde revistas, desde libros, etcétera, que son de uso común. Yo, por ejemplo, voy a colocar aquí como un ejemplo, vamos a colocar aquí embarazo, adolescente, Ecuador, por ejemplo. Entonces, aquí estamos viendo cómo el Google Académico me da 33.500 resultados. Por lo regular, estas búsquedas se hacen desde el punto de vista más vigente, y por lo regular el mismo Google tiene un filtro que me permite clasificar por un filtro que es específicamente de los últimos 5 años. También pudiera, si quisiera, darle un intervalo específico en años. O puedo tomar la más reciente, por ejemplo, de los últimos 2 años. O puedo tomar también desde el 2020. Habría que decir que en el caso de Ecuador, muchas de estas fuentes son repositorios, es decir, son tesis de grado o de posgrado, en el cual, por ejemplo, todo lo que diga, por ejemplo, DSpace, en este caso, por ejemplo, de la UCE, DSpace, quiere decir que vienen de algún repositorio de una universidad. Pero cuando no es el caso, vamos a cliquear acá, por ejemplo, tenemos entonces información científica válida. Como les decía, esto es una diferencia en hacerlo en un buscador que no es específico. Entonces aquí, como ustedes ven, tenemos un trabajo que también viene de un repositorio.
o en este caso es de una revista que se llama Ciencia y Educación, que está acá, ¿verdad? Y aquí están los datos, los metadatos de la información. Como puede verse, muchas veces estas informaciones se tienen de manera solo en la síntesis. Pero por lo visto me permite de momento visualizar el PDF. Vamos a ver. En este caso es un trabajo de causas relacionadas con el embarazo precoz en la provincia de Los Ríos, Cantón Babahoyo. Y aquí me da la posibilidad de descargarlo, ¿ya? Seguramente por cuestiones de conectividad va a tardar un poquito. Entonces, la sugerencia es que ustedes, cuando estén haciendo este tipo de búsquedas, se restrinjan, excepto en algunos documentos oficiales, por ejemplo, no tenemos manera de colocarle una fecha distinta a la Constitución Nacional Ecuatoriana, porque esa fue realizada en el 2008. En todo caso, ese tipo de documentos siguen siendo vigentes a pesar de que no están en el último año. Como ustedes ven, la información que se les presenta es totalmente confiable. Este es por lo menos en mi experiencia, los trabajos que yo hago se soportan teóricamente más o menos entre el 80 y 85% de esta. Luego dice, trabajo de Scopus, como está tomado de la Universidad Católica. Vamos a buscar, vamos a hacer esta búsqueda, ¿ya? Entonces, en el portal de la universidad, ustedes, como ya tienen cuenta institucional, entran por digamos, por la biblioteca virtual. ¿En la tienda o en la aplicación? Lo bueno que tiene, por lo menos la cuenta de la Católica, ustedes entran con sus credenciales institucionales. Lo bueno que tiene la Católica es que concentra en un metabuscador la información que se tiene dentro de las bases encriptadas. Bases encriptadas significa que solamente tienen acceso a aquellos que tienen, digamos, cuenta con la Universidad Católica. Estamos hablando de estudiantes y de profesores. Y también de materia de personal administrativo. Entonces, fíjense, yo puedo, como ustedes ven, esta, la que está aquí a la izquierda, que se llama Scopus, es una de las más potentes y actualizadas. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer mi meta búsqueda colocando las palabras claves acá, pero vamos a ver alguna circunstancia interesante con respecto a esto. Entonces, busco, cuando quiero hacer la búsqueda en el metabuscador, lo hago, vamos a colocar otra vez embarazo, Ecuador, adolescente. Le damos. Una de las limitaciones que tiene Scopus es que por lo regular sus publicaciones son en inglés. Entonces es muy probable que el uso de estas palabras nos complique un poco, en el sentido que tal vez tengamos pocas referencias bibliográficas dentro de Scopus. Ahí está haciendo el trabajo. Ahorita me va a mostrar lo que tenga. Sin embargo, yo simultáneamente voy a ir a traducir las mismas palabras. ¿Ya? Como ustedes ven, aquí tengo una búsqueda anterior. Embarazo, adolescente, Ecuador. ¿Ya? Y voy a copiar. Esto lo estoy haciendo en el traductor de Google. Entonces vamos a ver qué resultados obtuvimos. Aquí está. Dice que hay 756 resultados. Como ustedes ven, acá me permite mirar qué tipo de contenido tiene, dónde está, y es probable que yo quiera, porque así se hace la investigación, pretenda hacerlo con los últimos 5 años. Entonces le doy ese filtro, como ustedes ven, siempre va a ser en inglés. Fíjense, en este caso tiene 328, yo puedo elegir, por ejemplo, los que tienen texto completo,
que son los que me permiten ver la información más importante. Entonces, como lo estamos haciendo, nótese que ahora pasamos a 322 resultados. Sin embargo, si yo quiero hacer la misma búsqueda, pero ahora con palabras en inglés, vamos a ver qué sucede. Tiene menos resultados, pero seguramente es información más reciente, porque en los países de habla inglesa, tal vez el embarazo en adolescentes no sea un problema, ¿ya? Pero, por ejemplo, podemos hacer una búsqueda un poquito más específica. Por ejemplo, vamos a hacerla en inglés. Vamos a colocar la palabra coronavirus y risk como dos palabras clave. Recuerden que esto viene del título. Bueno, hay 320.545 resultados y en textos texto completo en línea. Esto quiere decir que si cliqueo acá, voy a tener acceso a todo el documento que se generó. ¿Ya? Mientras que si para hacer la búsqueda, en vez de coronavirus risk, conozco riesgo, que es la misma palabra, pero en español, vamos a ver qué sucede. Ya entonces, vemos que hay menos referencias, y si le damos texto completo en línea, seguramente vamos a tener muchos menos. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven las búsquedas en inglés, aquí estamos intentando abrir un documento, pero seguramente por la gran congestión que hay en las líneas en las líneas de internet, pues tenemos algunas dificultades. Entonces, así se manejaría Scopus. Luego, si me da tiempo, puedo perfectamente abrir el documento y hacer búsquedas en inglés. Ustedes, para la investigación que tienen que hacer, también deben tener este conocimiento, porque la búsqueda la van a hacer a través básicamente de todo. Aquí mismo, hablando ahora de otros buscadores que tiene la Cato, podemos de nuevo mostrar que aquí existen algunos otros, como Taylor Francis, Springer, Web of Science, Scophost y algunos otros, Ovid, ProQuest más Prisma, etc. Los que tienen asterisco, como es el Springer, el Web of Science, significa que requiere que ustedes hagan una suscripción con su cuenta de la universidad. Entonces, pueden hacerlo, pero como les advertí, ustedes pueden hacerlo a través del metabuscador. ¿Ya? Luego, hablamos de la Biblioteca Virtual de Salud, que es la tercera que tenemos acá. Entonces, los que conocemos de esto, colocamos solamente 3 letras en el buscador, BBS. Y allí hacemos exactamente la misma búsqueda. Voy a pretender hacerlo con las que tenemos acá a la mano. Con las mismas palabras clave. Este buscador es propio de la Organización Mundial de la Salud y agrupa muchísimos de los, como información en cielo, Latindex, etc. Hay un capítulo específico para coronavirus. Ya, voy a volver a hacer la búsqueda. Y aquí me aparece igual. Yo puedo, por ejemplo, fíjense que esta es más restringida, pero es específica de salud. Esta no podemos dejar de consultarla. Si yo les pido el filtro que solamente me permita solamente ver los de texto completo, porque son los que tienen mayor información, y le pongo un filtro, pues ahora me está dando solo los que tienen texto completo. Por ejemplo, aquí está una información del 2019 en relación a factores de riesgo en adolescentes. Aquí está la información, como ustedes ven, por lo menos, y en algunas veces, en algún momento me lo muestra en texto completo. En este momento hay tal vez alguna restricción, pero de eso se trata, ¿no? De tener la información disponible. Perfecto. Entonces aquí tenemos la búsqueda es exactamente igual a través de, y también permite hacer algunos filtros. Me refiero a que presenta primero la información más reciente. Incluso me permite hacer otro tipo de filtros. ¿Dónde está la información? En Medline, Lilac, Paho, Iris.
cuál es el asunto principal, de manera que yo pueda ir buscando información más específica, sí, qué tipo de estudio es, qué idioma tiene, y si requiero hacer el filtro por años. Esto es algo que es muy bueno dentro de este portal. Vamos a ver, ahora vamos a ver qué otro. Luego dice el portal del Ministerio de PubMed. PubMed es un portal vamos a ver, de la Biblioteca Nacional de los Estados Unidos, en conexión con los Institutos Nacionales de Salud, por sus siglas en inglés. Igual, puedo volver a hacer la misma búsqueda. Casi todos estos portales en este momento tienen, aquí tenemos, ¿ves?, alguna información también interesante, aunque alguna pareciera no estar relacionada específicamente con el país. Pero aquí tenemos, ¿verdad?, la salud de los adolescentes. Ustedes pueden utilizar alguna traducción simultánea para ver. Y aquí le da la traducción, ¿ya? Entonces vemos el uso que tiene, por ejemplo, la biblioteca virtual, ahora PubMed. También podemos buscar desde el portal del Ministerio de Salud Pública, específicamente en las partes de la investigación donde se necesite información del país. Aquí también hay conectadas también el EQ 911, por ejemplo. Aquí están todas las informaciones que se requieran del gobierno ecuatoriano en términos de salud. Específicamente, aquí hay un enlace específicamente para coronavirus, entre otros. Pero en general, básicamente, también es una información de carácter nacional y es digamos, el órgano oficial que ofrece la información. Por acá también entonces tenemos el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, que es otra fuente oficial, donde aparecen datos de nacimiento, registro de defunciones, pobreza, índices económicos, que pueden ser de mucha utilidad. Aquí está, entonces por ejemplo, por lo regular en salud, utilizamos la parte de estadísticas, y allí aparecen datos dependiendo de la información que requiera. Incluso ellos llevan unos anuarios de mortalidad por edad. ¿Ya? Ahí está, algunas cifras por provincia, me imagino que tienen que ver con la situación del coronavirus. ¿Ya? Y algunas informaciones recientes. Aquí sobre, por ejemplo, canasta familiar, empleo, pobreza. Y cuando termine de mostrar, les va a mostrar también estadísticas por tema, como por ejemplo natalidad, mortalidad, morbilidad también, entre otros. ¿Ya? Este es también un órgano oficial de búsqueda. También tenemos el Sistema Nacional de Información, que se usa básicamente para información a carácter local, provincial. Perdón, tuvimos la dificultad con el internet, vamos a continuar. Perfecto, les estaba comentando que existe otro portal, que es el Sistema Nacional de Información del Ecuador. Vamos a ser un poquito pacientes. Aquí, por lo regular, hay unas herramientas de planificación que son obligatorias en el Ecuador. Tienen que ver, por ejemplo, con planes de desarrollo y territoriales. Por lo regular, uno puede hacer las búsquedas acá de manera específica, ya a nivel cantonal, a nivel provincial, a nivel zonal, creo que también. Y aquí están algunos, digamos, de los informes que generan, que son en algún momento necesarios para hablar de información, digamos, del país. Vamos a ver qué más tenemos. En general, estos son los contenidos que quería manejar con ustedes hoy. Ya, la próxima clase estaremos hablando de cómo utilizar estas búsquedas un poquito más específicas, pero lo que quería concentrarme era en la situación
de los motores de búsqueda específicos.